Estimados alumnos, paz de Cristo, eh, opté por hacer este pequeño video para ese problema de que tengamos que conectarnos a cierta hora. Los entiendo perfectamente, que hay múltiples ocupaciones y pues estamos igual. Así es que espero que por aquí podamos ser de bendición. Eh, Primero que nada quiero felicitarlos. En general los trabajos están muy bien hechos. Eh, Me alegra que tienen buen nivel de comprensión, de lectura, de escritura, y pues se ve que le echaron kilos, le echaron ganas, y eso me da mucho gusto, que se hayan esforzado. Son 25 puntos del primer tema, y en general solo fui muy condescendiente con ustedes en detallitos que les aclaré ahí. A quien en lo particular les estuve diciendo, después de haberles evaluado, les estuve diciendo pues algunas particularidades, ¿no? de, de los trabajos. Y quiero decirles a resumidas cuentas que algo de lo que comúnmente les está fallando es en la cuestión de los detalles de ortografía. Yo les sugiero que después de que hagan la redacción del trabajo, le pidan a alguien ahí de su casa, a un compañero, o entre ustedes mismos se puedan leer el documento para que les ayuden a corregir ortografía. Es común que cuando uno escribe, entonces piensa que lo que escribió es lo que pensó que iba a escribir, pero a veces el corrector ortográfico les hace la mala jugada de cambiarles una palabra por otra, y entonces ya no queda la idea original. Y si ustedes mismos, de hecho, después de haberlo escrito, lo vuelven a leer, leen lo que ya traen en la mente, pues, y alguien que no lo escribió puede detectar mejor los errores que ustedes mismos que lo escribieron. Esa es mi recomendación. Por otro lado, hay que tener cuidado con el uso de los párrafos. En algunos casos sí me fijé que algunos pusieron párrafos muy cortos, o párrafos muy extensos. No hay en sí una regla para el tamaño del párrafo, pero sí tiene que contener solamente una idea, es decir, una unidad temática. Y separen bien. Hubo un escrito que pues, se va corrido 2, 3 renglones sin ni una sola coma, entonces es cansado leer un documento sin pausas. Entonces procuren ver el uso de los signos ortográficos. Procuren verlos cómo los están aplicando. Alguien les puede ayudar con eso para que ustedes se vayan haciendo diestros, ya que todo el curso, CREA y AMOS, lo que resta de su vida educativa en la iglesia, en estas plataformas, pues va a ser así, ¿no? De que ustedes redacten mucho. Otra cuestión es de que hay que tener cuidado con el tipo de trabajos que se le piden. El primer trabajo fue una síntesis. En la segunda semana va a ser un reporte de lectura. Y se puede confundir mucho síntesis y reporte de lectura con resumen. Son cosas diferentes. Ahí lo especifica. Yo les sugiero que hagan clic en el enlace ahí, en el link que aparece, para que vean cómo se hace cierto documento, porque por cuestiones didácticas se diseñó el curso para que estén variando las opciones de la presentación de los trabajos, para que ustedes aprendan a hacer diferentes trabajos académicos. En general van a ser muy sencillos en el nivel del CREA. Ya en AMOS posiblemente ya se pidan ensayos o cosas así, pero ahorita el primer tema se pidió una síntesis, y una síntesis, a diferencia del resumen. Les voy a decir primero qué es el resumen. El resumen toma los temas como se fue abordando en los títulos del autor, y en las mismas palabras del autor subrayan ustedes lo más importante, y eso es lo que ponen, lo que a ustedes les pareció más importante, de tal manera que de 5 párrafos del autor ustedes hacen uno de los 5, pero con las ideas principales, con las palabras del autor. Ese es un resumen. La síntesis es con sus propias palabras. No se vale tomar las palabras del autor en la síntesis. Ustedes dicen,
Aquí el autor se refirió a esto y esto y esto otro. Entonces, esa es la manera de hacer la síntesis, lo que ustedes entendieron en sus propias palabras. Lo que se va a pedir ahora es un reporte de lectura. El reporte de lectura ni es resumen ni es síntesis. ¿Qué es el reporte de lectura? Ustedes van a hacer mucho mención de lo que dice el autor. Aquí en este párrafo el autor trató de decir esto y esto otro. También es con sus palabras, pero refiriendo al escrito directamente. Aquí el autor señaló esto, él menciona esto y empiezan a interactuar también con ya su opinión personal también. O sea, el autor dice esto, yo opino esto. Es un reporte de la lectura que al final también debe darse una conclusión. Una parte que obviaron algunos, que no la pusieron, es la conclusión. La conclusión siempre es necesaria porque es al final de todo lo que ustedes leyeron, ya aprendieron, ya opinaron, qué es lo que les deja. O sea, ahí en la conclusión ustedes ponen, ¿qué me deja a mí todo esto? ¿Sí? No es la conclusión del autor, no es la conclusión de la síntesis, es ya para mí la conclusión de esto es para mí, entonces yo asumo que es muy importante este punto y esto, por esto me sirvió mucho esto, voy a considerar esto. Esa es la conclusión, es la dinámica de la conclusión y a algunos se les pasó ese detalle de poner la conclusión. En el tema que se va a ver en esta semana, bueno, también otro detalle, hermanos, que les hice la observación a algunos es en el nombre del archivo que deben de, el formato del nombre del archivo que ustedes deben de subir. El formato es el apellido, guión, el nombre, guión, evidencia de aprendizaje 1 y ahí la extensión del archivo. Al final es EA1 nada más, ¿no? Pero es importante el apellido paterno, guión, el primer nombre, guión, EA1. En ese caso, pues ya EA2 y EA3. Ese es el formato en que deben estarlo poniendo y algunos lo pusieron corrido o algunos simplemente pusieron EA1. Tienen que ser bien claros para que no se confunda de quién es el documento. Al fin de cuentas, la plataforma se están grabando en una carpeta de las evidencias y tenemos que saber bien, aunque bueno, no habría mucho problema porque aquí nos la separa ya la plataforma y sabemos de quién es cada cosa, pero no están bien los nombres. Entonces aprendes a ser disciplinados también en eso. En cuanto al contenido, pues ya hablábamos de que tenía que ver con el llamamiento, tenía que ver con los requisitos, los requerimientos que Dios tiene para el ministro. Entiéndase por ministro no el ministerio oficial solamente, sino el llamado al ministerio en general, que algunos hicieron alusión y los felicito, dijeron en la iglesia apostólica, en la constitución, ya vale el ministerio, todos los creyentes, y ahí va el ministerio también para todos. Los felicito. Incluso uno de ustedes puso su testimonio de llamamiento personal. Eso también es bonito porque es un aporte pues que están haciendo ante la lectura de la síntesis, pero en sus propias palabras, y ustedes pusieron cómo Dios los llamó a ustedes. Eso lo hizo uno de ustedes, me parece, y entonces está muy bien también. Son detalles que están muy bien por el trabajo que están haciendo. En la unidad 2 vamos a encontrarnos con lo que es ahora la familia, las cuestiones que tienen que ver con la relación del ministro con su familia, con los compañeros, y entonces ya cuando se habla de relación con los demás, entra el tema de la ética, ¿no? Cómo es la conducta, mi manera de conducirse, la manera de conducirse del ministro hacia los demás, y obviamente empieza con la familia, y ahí van a encontrar ustedes lo más sobresaliente en cuanto a los deberes como padre, como esposo o esposa, los hijos, las responsabilidades propias del hogar. Pero también aquí se va a tocar un tema ahí un poquito sensible que tiene que ver con la esposa del pastor. Entonces, que para algunos, ¿verdad? Pues tiene un lugar como esposa, otros, hay iglesias donde la esposa del pastor la asumen como pastora también,
Y bueno, no hay un título oficial para eso, pero sin embargo hay esposas del pastor que también desempeñan la tarea pastoral o ayudan en ello, y eso es algo que usted de alguna otra manera les va a hacer reaccionar ante ello, ¿no? Cuál es su punto de vista en cuanto al ministerio de la mujer y en particular de la esposa del pastor. También se va a abordar el tema de la relación con la iglesia local, que cuando un pastor, ya aquí sí del pastorado oficial, del ministerio, cuando llegas, qué actitud debo tener para con el que se fue, qué debo actitud tener cuando hay un cambio pastoral hacia el nuevo pastor, y bueno, las cuestiones de administración. Aquí en el primer punto de la familia, yo les sugiero siempre el ministerio, traten de hacerlo siempre en pareja, que cuando vayan a visitar, a hacer tarea pastoral, vayan los dos. El ministerio es bonito cuando son los dos involucrados, no llaneros solitarios, sino juntos, en pareja. Y hay muy buena imagen de la congregación cuando el pastor se acompaña siempre de su esposa para la mayoría de los trabajos. No es que se esté por encima del pastor ni por debajo, sino acompañando en la tarea pastoral. Y además también, sobre todo en la visitación pastoral, es una protección para el pastor no ir solo, porque eso le ayuda de caer en cualquier tipo de trampas que pudiera haber y cualquier tentación de visitar a una familia, una hermana que esté sola en su casa y llegue el pastor solo. No es algo que sea correcto, no es bueno, no es ético, y es mejor que vaya con su esposa, ¿no? Y eso le va a ayudar a evitar dolores de cabeza en su trayectoria pastoral. Lo mismo con la cuestión del dinero, se va a tocar la cuestión de los dineros, y una recomendación que siempre damos a los pastores, a los compañeros ministros, es de que no metan la mano a el cesto de las ofrendas, que ninguno de la familia pastoral ni sus hijos sean los que administren y los que tengan que estar metiendo la mano ahí al alfolí, porque es muy delicado, el dinero es muy delicado y hay que ser lo más transparente. Gracias a Dios en la iglesia se nos ha invitado a que tengamos un ministerio administrativo, que ya no es solamente un tesorero en la figura anterior, sino un grupo de hermanos que ayudan a administrar, a contar las ofrendas en la transparencia, y que no sea ninguno de los miembros de la familia pastoral el que maneje los dineros, simplemente sea un equipo el que lo administre, y ya, aunque el pastor oficialmente es el responsable de los dineros, no debe ser el que lo custodia, y mucho menos el que meta la mano. Ahí cuiden esa área y se van a ahorrar muchos dolores de cabeza en su vida ministerial también. Y también habla de las normas éticas con relación a la iglesia apostólica, de la cual, si bien es cierto, hay muchas cosas muy buenas, hay también cosas que podemos señalar y criticar y lamentarnos de que sean así. Sin embargo, yo siempre lo he dicho, que la iglesia es la plataforma donde Dios nos ha bendecido y nos ha permitido ser todo lo que somos. Entonces, hablar mal de la iglesia, hacerla quedar mal o renegar de la iglesia como denominación, como agrupación religiosa, pues es algo parecido. Obviamente no es igual, pero es algo parecido a cuando no estamos muy de acuerdo con la mamá que nos tocó, ¿no? Y pues tendré muchas faltas y muchos defectos, pero es nuestra mamá en ese sentido, ¿no? Como la plataforma que Dios utilizó para bendecirme. Y sobre todo, si ustedes les concede el Señor entrar en la vida pastoral, pues es la iglesia la que nos da de comer, ¿no? Entonces, ¿por qué tengo yo que quejarme y hablar mal de la iglesia, que es la que sostiene a mí y a mi familia? Entonces, yo debo bendecir a la iglesia y debo de ayudarla a sufragar las carencias que pueda haber en ella, y debo identificarme y ser leal a la institución que me representa, porque es la institución la que me confió un ministerio, es la institución. En este medio obviamente es la iglesia, el reino de Dios, pero en el ámbito de la institución, Iglesia Apostólica, la Fe de Jesús, Dios nos confió, nos entrenó, nos dio la oportunidad de ejercer un ministerio, después nos llamó a un ministerio más grande, después nos confió una congregación en nuestras manos, luego nos dio el sostenimiento de nuestra casa. Entonces sería desleal yo pensar
pues ya no estoy a gusto con la iglesia apostólica, ya me voy. Bueno, no es ético, no es ético porque si Dios nos puso aquí es para ayudar a mejorar la iglesia. Ciertamente hay muchas cosas, ustedes se están dando cuenta, hay muchas cosas que podemos mejorar, pero para eso nos puso el Señor, como lo dijo Pablo a Tito cuando lo dejó en Creta, ¿no? Cuando llegó Tito a Creta y vio que en la isla de Creta eran, Pablo mismo se expresó de ellos, son malvivientes, mal hablados y un montón de cosas de los cretenses. Y cuando llegó Tito, al vez llegó mismo plan, oye, pues mira dónde me mandaste, Pablo, esa es la peor iglesia que podías mandarme. Y Pablo le dice, para eso te dejé en Creta, para que corrijas lo deficiente. No te mandé para que estés hablando lo que hay en Creta. Yo ya sé lo que hay en Creta, yo sé cómo son los cretenses, pero te puse ahí para que corrijas lo deficiente. Y esa es una cuestión ética. Dios nos confiere una congregación no para hablar mal, ni hablar mal de la otra donde estuve, ni compararla. Esta es mejor que la otra. Yo siempre lo he dicho en este sentido, la mejor iglesia es la que estoy pastoreando. Porque de esa manera ya no anhelo la otra donde estuve, ni anhelo la otra donde no estoy. Esta iglesia es la mejor oportunidad que Dios me ha dado y en realidad es la única que tengo la oportunidad de pastorear directamente. Así es que de hacer comparaciones, si voy a hacer comparaciones, la segunda iglesia de Obregón es la mejor iglesia del mundo. ¿Ya? Y sin embargo yo sé qué carencias tiene la iglesia, desde que me bauticé, esta iglesia la conozco, entonces sé lo que hay, sé las deficiencias de mi congregación, de mi familia, pero es mi familia, no voy a hablar mal de mi familia, que hablen mal otros de mi familia, pero yo no tengo por qué hablar mal de mi familia. Yo voy a bendecir a mis hijos, voy a bendecir a mis hermanos en Cristo, voy a hacer todo lo que pueda, lo que esté a mi alcance, como le dijo Pablo a Tito, para corregir lo deficiente. Pero este es el mejor lugar. El mejor lugar, hermano, es donde estás, es donde Dios te permite la oportunidad de trabajar. Vean con esa mentalidad para tener una ética saludable en cuanto a la denominación y a la congregación en particular. Se habla de las normas éticas también interdenominacionales, es decir, qué trabajo podemos hacer en colaboración con otras denominaciones. En nuestro caso ha sido de mucha bendición colaborar con otras denominaciones evangélicas en la ciudad de Obregón, haciendo marchas, haciendo jornadas de oración, la marcha que hicimos hace apenas 3 semanas por la ciudad, en colaboración con la radio y aunque la idea original, se los confieso, nació en una hermana de la congregación de la segunda y le dimos cauce y esto creció y después nos unimos a un mover más grande, nacional, y ya cuando me preguntaban, bueno, ¿y quién es el pastor que está a cargo de todo esto? Yo me hice a un lado, dije, no, es Radio Vida la encargada, pero ¿qué pastor? No es ningún pastor, somos todos los pastores evangélicos de Obregón. Ni siquiera mencioné iglesia apostólica porque cuando se trata de entrar con otras denominaciones, se trata de honrar y poner en alto el nombre de Jesús, tratar de buscar alianza en lo que somos iguales y las diferencias hacerlas a un lado. Y bueno, cuestiones éticas que van a encontrarse ahí. Y por otro lado, las deberes con la comunidad. Es importante porque a nivel general somos ciudadanos de la ciudad donde el Señor nos concede vivir, nos da la oportunidad y como le dijo el Señor, a la ciudad donde fueres, ora por ella, bendice las puertas de la ciudad donde el Señor te enviare. Y si estás en el lugar donde estás, hermano, es para que bendigas ese lugar. Dios los puso ahí para que sean de bendición y no estar tampoco diciendo que es mejor vivir en tal o cual parte, no, hermanos. Nosotros nos ha tocado vivir en el campo también y el tiempo que vivimos en San Ignacio fueron 4 años, bien maravillosos años en San Ignacio, una gente hermosa, muy bonita congregación, pero luego venimos a la ciudad, regresamos a la ciudad y hemos estado en iglesias y la iglesia donde llegamos amamos y nos duele que nos muevan a otra congregación porque se aprende a amar la iglesia. Pero el punto es de que también tiene que ver la ética con el lugar donde estás y la sociedad, que te conozcan. Cuando llegamos a una congregación aquí de la ciudad, no voy a decir cuáles nombres, dijo Víctor, para orar por ella, no. Pero llegamos y yo acostumbro que llegamos a una parte y luego salimos a visitar a todo el vecindario, presentándonos, somos los nuevos pastores, ahí vivimos, aquí en Las Cortinas, aquí, etcétera.
Y a una de las congregaciones que llegamos a Obregón hicimos lo mismo. Y cuando fuimos a una casa, qué bueno que nos visitan, sí, ¿Y dónde están? Aquí en la iglesia que está aquí a la vuelta, tal calle, tal. Está bueno. La iglesia de fulanita, mencionaron un nombre. Que te vaya bien, muchacho, Dios te bendiga. No queremos saber nada de esa iglesia. Entonces son cosas que se dan ahí en la vida, en la comunidad. Pero por los malos testimonios a veces. Pero sí tienes que darte a conocer en la comunidad, que te conozcan los vecinos, que te pongas al servicio de la comunidad, incluso sin hacer acepción de personas. Aquí estamos en la segunda iglesia en un lugar donde pues ahí compran fierro viejo ya a media calle, y toda la noche es tráfico de fierros y gente y vagos que andan ahí. Pues la mayoría de los cholillos aquí del barrio nos conocen y saludan y platican, nos ven con respeto, les ayudamos, les damos de comer, les ayudamos y nos estiman. Pues bueno, vale más estar bien con ellos, pero es el testimonio de que puedas estar haciéndole un bien a la comunidad. Si hay chance de barrer ahí donde estás y luego te extiendes a barrerle al vecino de vez en cuando. Y tú, ¿por qué me barrió? Nomás porque vi que estaba sucio y andaba entrado, vecino, no se preocupe. Hacerle bien en la comunidad, participar, eso tiene que ver con la ética también, que la ética ministerial en la relación con la comunidad donde estamos asentados. Esos son los temas que van a tener más o menos en esta semana para trabajar. Recuerden que son solo 4 días. El lunes a horario de las 12 de la noche en la Ciudad de México, es decir, el lunes a las 10 de la noche de aquí es el tope para que ustedes suban sus tareas. En esta ocasión no voy a penalizar por el tiempo, porque es la primera experiencia y algunos tuvieron dificultades, pero ya disciplínense para hacerlo en tiempo y forma, porque también si yo no les penalizo con puntos, al rato me van a llamar la atención a mí como maestro. Maestro, está siendo muy bondadoso con tus alumnos. Bueno, también quiero ser bondadoso con ustedes, les voy a decir, pero ahí sí me califican, ¿verdad? Así que échenle ganas, muchachos y muchachas, échenle ganas y vamos adelante. Cualquier duda que tengan, ahí vamos a estar a la orden. Dios les bendiga. Ánimo.